dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo, entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y fue a su ciudad, cuando he aquí que le presentaron un paralítico postrado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, que perdonados te son tus pecados. Y luego algunos de los escribas interiormente se dijeron: Este hombre blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: perdonados te son tus pecados? O bien, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las gentes temieron y alabaron a Dios, que dio tal poder a los hombres. Hace algunos años, ya varios, yo me encontraba más de 20 años en Roma estudiando para ser sacerdote. Y tuve la gracia de tener algunos compañeros que no venían de países católicos necesariamente, sino que venían de países hoy por hoy musulmanes. Y uno de estos compañeros o algunos de estos eran egipcios, ¿no? Entre nosotros hablábamos la lengua italiana, pero entre ellos hablaban árabe, ¿no? Y una vez caminando por las calles de Roma, con un par de estos seminaristas egipcios, se encuentran con un vendedor que hablaba árabe, y estos seminaristas estaban vestidos con sotanas, ¿no? Y entonces los saludan en árabe a los vendedores ambulantes, y estos que estaban vendiendo se asombraron. Dice: ¿Cómo me hablan árabe? Y le preguntaron entonces, ¿no? ¿Hablas árabe? Y el otro le respondió: sí, claro. Y empezaron a hablar en árabe, yo no entendía mucho. Y se trabó una discusión. Claro, uno quedaba ahí como de palo, que no entendía qué estaba pasando, ¿no? Y entonces, la lengua muy extraña, el árabe para nosotros, muy linda, para mí me parece muy hermosa para escucharla, pero no entendía nada. Y la discusión se fue acalorando cada vez más. Los árabes son muy parecidos a un porteño, pero que hablan árabe. Son así, son muy expresivos. Y casi que estaban por pelearse, un seminarista con un tipo, un vendedor ambulante. Bueno, se calmó la cosa, nos fuimos. Y entonces ahí le pregunto yo a uno de estos muchachos, compañeros míos, qué había pasado. Y entonces me responde que lo había saludado en árabe, y el otro le dijo: ¿pero cómo hablas árabe? Y el seminarista respondió: es que soy egipcio. Bueno, pero ¿cómo sos egipcio y sos católico? Y el seminarista ahí entonces, enojado, le dijo: Egipto entero era católico. Ustedes son usurpadores que con el tiempo vinieron con Mahoma y llegaron a dominar toda esta zona. Y ahí empezó la discusión. Bueno, ahí ya uno entendía de dónde venía la cosa. ¿A qué voy con todo esto? El primer domingo de octubre, hoy, es también celebrado en la iglesia como el día en que se conmemora a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de las Victorias. Las victorias por la batalla famosísima, hoy muy olvidada, de el Golfo de Lepanto. Una batalla en la que el Islam estuvo a punto de dominar por la fuerza Europa. Se conoce como una de las últimas cruzadas. Tanto es así que al gran héroe de la batalla de Lepanto, el famoso Juan de Austria, se lo conoce como el último de los cruzados. Una cruzada en que en su momento intentó frenar el Islam, que venía a martillo, a fuerza de golpes, a querer dominar Europa. Hoy sabemos que Europa no la están dominando por la fuerza, sino de modo pacífico, porque los europeos no tienen más hijos, los musulmanes
tienen por lo menos entre 7 y 8 hijos por familia. La última estadística española es que por cada pareja, yo no digo matrimonios a esta altura, pareja por las dudas de varón y mujer, hay que declarar todo hoy en día, por cada pareja de hombre y mujer en España, la estadística es que hay 1.8 nacimientos en España. Por cada pareja musulmana en España hay justamente el revés, 8.1. Es una cuestión puramente de tiempo. Como decía Gaddafi, los vientres de nuestras mujeres son nuestras metralletas. Pero en aquella época se intentaba dominar Europa por la fuerza. Lo peor de todo es que algunas potencias católicas estaban a favor de la invasión musulmana. Francia, la hija primogénita de la Iglesia, como se le llamaba en su momento, por lo que implicó, porque es la primera nación occidental que se convierte más al catolicismo, estaba aliada con los musulmanes. El rey Francisco I había hecho alianzas, fíjense qué locura, para luchar contra el catolicismo en Europa. Y entonces el Papa, San Pío V, dijo: no se puede seguir así, vamos a terminar siendo deglutidos por el Islam. Y llamó a una llamada Liga Santa, una cruzada, donde obviamente Francia no va a participar, la gran protagonista va a ser España, también va a participar Venecia. Por eso cuando uno va a Venecia, los venecianos son los que se vanaglorían, digamos, de haber estado luchando en Lepanto, ¿no?, contra el Islam, y los estados pontificios, que por aquel momento eran varios lugares de toda Italia y otros lugares más también. San Pío V no sabía a quién poner al frente, habían varios candidatos para poder luchar en esta batalla, y entonces dijo: bueno, cierto día, después de la misa, les voy a decir quién es el candidato. Había un candidato veneciano muy importante, experimentado militar en la guerra del mar, y entre los españoles estaba el hijo natural, fuera de matrimonio, de Carlos V, el gran Juan de Austria. Comienza la Santa Misa. San Pío V no sabe bien a quién elegir. Decía que después de la misa iba a decir quién iba a ser el gran capitán. Pasa la consagración, pasa todo el tiempo, llega el momento del Evangelio final, el prólogo al Evangelio de San Juan, y San Pío V seguía sin saber a quién elegir. Y entonces llega esa frase donde el cura dice al final del Evangelio de San Juan, dice: Et fuit homo missus adeo, fue un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Y ahí se quedó, Juan. Terminó la Santa Misa y dijo: Juan de Austria será el capitán. Tenía 26 años. 26 años. Hoy uno con 26 años apenas puede dirigir un automóvil, me parece, ¿no? Iba a dirigir toda la armada completa de los ejércitos españoles, pontificios y venecianos. Pero parecía algo imposible. Los musulmanes tenían 5 veces más la cantidad de armamento y de hombres para esa batalla en Lepanto. Lepanto queda en las costas de Grecia, ¿no? Claro, pero había que ir a hacer frente a esa batalla. Uno sabía, como los 300 espartanos, que algunos iban a morir y otros iban a quedar, pero había que intentar poner un freno. Tantos se iban a pelear que hasta gente ilustre decidió ir a la batalla. Ni más ni menos que el famoso Manco de Lepanto, Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, va a pelear en la batalla de Lepanto. Va a ganar en la batalla de Lepanto y después, quedándose como haciendo turismo por Italia, cuando quiere volver a España, lo agarran los musulmanes, lo meten preso y está 5 años preso Cervantes, ¿no? Comienza la batalla, todos se encomiendan a Dios nuestro Señor, y San Pío V dice: esta cruzada, el único modo en que se puede ganar es si apelamos a la Santísima Virgen María. San Pío V era dominico, fraile dominico, había llegado de una familia muy humilde a la dignidad del papado, pero como todos los dominicos, por Santo Domingo, era muy devoto del Santo Rosario. Y comenzó entonces a pedirle a toda la cristiandad, así se llamaba por entonces a Europa, que rezaran el Santo Rosario, que iba a ser el arma más eficaz para poder ganar la guerra contra el Islam. Mandó a toda la cristiandad a hacer incluso las 40 horas permanentes de oración, ¿no? Cuando llega el momento de la lucha, tanta fe se tenían los musulmanes que habían colocado un barco entero para que mientras fuese la guerra,
tocasen música para festejar de antemano la victoria que estaban por llegar a tener. Comienza la guerra, comienzan los primeros bombardeos con cañonazos y el humo de los cañones parecía que iba en contra de los cristianos, no les impedía ver. De un momento a otro cambió el viento sopló en contra del Islam y la ceguera fue para los hijos de Mahoma. Y así entonces se venció en Lepanto contra el Islam. Ese día en Roma no sabían qué estaba pasando. San Pío V estaba con unos secretarios haciendo cosas de negocio, negocio significa contables, y en un momento se frenan todo. Abre las ventanas desde el Vaticano, mira hacia el oriente y después de unos segundos dice: hemos triunfado en Lepanto. Lo que les hizo triunfar fue ni más ni menos que el Santo Rosario. A partir de ahí entonces mandó tocar las campanas por toda Roma y la gente nos decía: ¿pero por qué está tocando las campanas si no hemos todavía recibido la noticia? La noticia llegó 17 días después de la victoria de Lepanto, había correo. Llegó por Venecia, por el norte. Pero ese mismo día, a esa misma hora, San Pío V supo que la cristiandad había ganado contra el Islam. ¿Cómo venció contra el Islam? Por esto, por el rezo del Santo Rosario. El arma de las más poderosas que Dios nos ha dado a los cristianos. Se frenó al menos el Islam en aquel momento, gracias a esta arma. Son 50 cuentas, son como 50 balas, ¿no?, que se dispara al corazón del demonio, que no puede soportarlo. El Evangelio de hoy terminaba diciendo, ¿no?, después del milagro de Jesús al paralítico, ¿no?, al ver esto la gente temieron y alabaron a Dios, que dio tal poder a los hombres. Tal poder. Esto, que parece insignificante, tiene un poder gigantesco, enorme, grandísimo. Y las familias que logran rezar el rosario todos los días, no solamente que se mantienen unidas, sino que reciben gracias de parte de la Virgen Santísima. Esto no es creencia popular, esto no es una devoción de ancianos. Esto es claro, el que reza el rosario diario, lo dijo la Virgen Santísima, va a tener las gracias necesarias para poder irse al cielo. Yo sé que algunas familias de acá lo hacen, que en la tarde o en la noche, antes de comer o después, se ponen a rezar el Santo Rosario. Sé que también algunos dicen: pero padre, me cuesta porque me distraigo, porque está corriendo, está jugando. Bueno, la Virgen lo va a tener en cuenta, eso no importa, tranquilos. Ahora, uno nunca se va a olvidar el día de mañana que cuando yo era chico, cuando yo era pequeñita, me acuerdo que con papá y con mamá rezábamos el rosario. Eso nunca más se va a olvidar de uno. Y eso va a quedar para la próxima generación y para la otra y para la otra, si Dios quiere. El rezo diario del Santo Rosario, si se puede aún mejor en familia. El arma que vence todas las batallas, que termina con todas las divisiones y que alcanza todas las gracias. Terminó la historia de Lepanto, terminó la batalla, y entonces San Pío V quiso añadir a las letanías lauretanas, en honor a la Virgen Santísima, una última, para recordar esa victoria. María Auxilium Christianorum. María, auxilio de los cristianos, ora pro nobis. Pidamos a Dios la devoción al Santo Rosario en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestra comunidad. Ave María Purísima.